El Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 6, Purusha Sukta corroborado. El señor Brahma dijo: la boca del Virat Purusha, la forma universal del Señor, es el centro generador de la voz y la deidad regente es el fuego. Su piel y otras 6 capas son los centros generadores de los signos védicos, y su lengua es el centro productor de diferentes alimentos y comidas exquisitas que se les ofrece a los semidioses, a los antepasados y a la generalidad de la gente. Sus 2 fosas nasales son los centros generadores de nuestra respiración y de todos los otros aires. Sus capacidades olfativas generan a los semidioses Ashwini Kumara y a toda clase de hierbas medicinales, y sus energías respiratorias producen diferentes clases de fragancias. Sus ojos son los centros generadores de toda clase de formas, y ellos brillan e iluminan. Sus globos oculares son como el sol y los planetas celestiales. Sus oídos oyen los sonidos procedentes de todos los lados y son receptáculos de todos los Vedas. Y su sentido de la audición es el centro generador del cielo y de toda clase de sonidos. La superficie de su cuerpo es el criadero de los principios activos de toda clase de oportunidades auspiciosas. Su piel, como el aire móvil, es el centro generador de toda clase de sensaciones del tacto, y es el lugar para realizar toda clase de sacrificios. El vello de su cuerpo es la causa de toda vegetación, en particular de aquellos árboles que se requieren como ingredientes de un sacrificio. Su cabello y el vello de su cara son depósitos de las nubes, y sus uñas constituyen el criadero de electricidad, piedras y minas de hierro. Los brazos del Señor son los campos que producen a los grandes semidioses y a otros líderes de las entidades vivientes que protegen a las masas. Así pues, los pasos que el Señor da hacia adelante son el refugio de los planetas superiores, de los planetas inferiores y de los planetas celestiales, así como de todo lo que necesitamos. Sus pies de loto sirven de protección de toda clase de temores. Del órgano genital del Señor se originan el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción que causa el engendrar. Oh Narada, el orificio de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad que rige la muerte, Mitra, y ese orificio de evacuación y el recto del Señor constituye el lugar donde se encuentran la envidia, el infortunio, la muerte, el infierno, etc. La espalda del Señor es el lugar de todas las clases de frustración e ignorancia, así como de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se amontonan las grandes montañas. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos, y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos y de los 4 solteros Sanaka, Sanatan, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Comenzando conmigo, Brahma, y descendiendo hasta ti y Baba, Shiva, todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los nagas, los seres humanos, los pájaros, las bestias, así como los reptiles, etc., y todas las manifestaciones fenomenales de los universos, es decir, los planetas, las estrellas, los asteroides, los luminares, el relámpago, el trueno, y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber, los Gandharvas, las Apsaras, los Yakshas, los Rakshasas, los Bhutaganas, los Uragas, los Pashus, los Pitas, los Siddhas, los Vidyadharas, los Charanas, y todas las demás variedades de entidades vivientes, incluso los pájaros, las bestias,
los árboles y todo lo que existe, estamos todos cubiertos por la forma universal del Señor en todo momento, es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si bien Él es trascendental a todos nosotros, y existe eternamente en una forma que no excede la medida de 23 centímetros. El Sol ilumina, tanto interna como externamente, mediante la expansión de su radiación. En forma similar, la Suprema Personalidad de Dios, mediante la expansión de su forma universal, mantiene todo en la creación, tanto interna como externamente. La Suprema Personalidad de Dios es quien controla la inmortalidad y la ausencia de temor, y Él es trascendental a la muerte y a las actividades fruitivas del mundo material. Oh Narada, oh Brahmana, es difícil, por lo tanto, medir las glorias de la Persona Suprema. La Suprema Personalidad de Dios ha de conocerse como el depósito supremo de toda opulencia material, debido a la cuarta parte de su energía en la cual existe todas las entidades vivientes. La inmortalidad y la ausencia de temor y del padecimiento de las ansiedades provenientes de la vejez y las enfermedades existen en el reino de Dios, el cual se encuentra más allá de los 3 sistemas planetarios superiores y más allá de las coberturas materiales. El mundo espiritual, el cual consiste en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material, y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato, han de vivir en los 3 mundos materiales. Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la nesciencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. De esa personalidad de Dios se generan todos los globos del universo, y la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, Él se encuentra apartado de esas manifestaciones materiales, tal como el sol que se encuentra separado de sus rayos y calor. Cuando yo nací de la flor del loto abdominal del Señor Mahavishnu, la grandiosa persona, yo no tenía ningún otro ingrediente para ejecuciones de sacrificios, a excepción de las extremidades corporales de la gran personalidad de Dios. Para realizar ceremonias de sacrificio, uno necesita ingredientes de sacrificio, tales como flores, hojas y paja, así como el altar del sacrificio y un momento adecuado, la primavera. Otras cosas que se requieren son utensilios, granos, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua, el Rig Veda, el Yayurveda y el Samaveda, y 4 sacerdotes que ejecuten el sacrificio. Entre otras cosas necesarias se encuentran la invocación de los diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura en cuestión, para propósitos específicos y mediante procesos específicos. Así pues, yo tuve que preparar todos esos ingredientes y enseres de sacrificio necesarios, tomándolos de las partes corporales personales de la personalidad de Dios. Mediante la invocación de los nombres de los semidioses, se alcanzó gradualmente la meta última, Vishnu, y así se completaron la compensación y el ofrecimiento último. Así pues, de las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio, yo creé los ingredientes y enseres para ofrecer sacrificios, y ejecuté el sacrificio para complacer al Señor. Mi querido hijo, después, tus 9 hermanos, que son los amos de las criaturas vivientes, realizaron el sacrificio con rituales adecuados, para satisfacer tanto a las personalidades manifiestas como a las no manifiestas. Luego Manu, el padre de la humanidad, mediante la ejecución de sacrificios destinados a complacer al Señor Supremo, adoró a los grandes sabios, a los eruditos entendidos y a los antepasados. Por lo tanto, todas las manifestaciones materiales de los universos se encuentran situadas en sus poderosas energías materiales, que Él adopta en forma autosuficiente, si bien Él eternamente carece de nexo con las modalidades materiales.
Por su voluntad, yo creo, el Señor Shiva destruye, y Él mismo, en su forma eterna de la personalidad de Dios, lo mantiene todo. Él es el poderoso controlador de estas tres energías. Mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado, te lo he explicado de esa manera, y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Oh Narada, debido a que he asido los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, Hari, con mucho fervor, todo lo que te digo nunca ha resultado ser falso, ni tampoco se ha detenido nunca el progreso de mi mente, ni tampoco se degradan nunca mis sentidos por el apego temporal a la materia. Si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica que presenta, la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las austeridades, y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, los cuales me ofrecen respetuosas reverencias, aún así yo no puedo entenderlo a Él, el Señor, la propia fuente de mi nacimiento. Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede liberarlo a uno de los sufrimientos del repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión, así que, ¿qué pueden hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Puesto que ni el Señor Shiva, ni tú, ni yo hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden otros semidioses conocerlos? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto de acuerdo con nuestra habilidad individual. Ofrezcamos nuestras reverencias a esa suprema personalidad de Dios, de cuyas encarnaciones y actividades cantamos nosotros a modo de glorificación, si bien a Él difícilmente se lo puede conocer tal como Él es. Esa suprema y original personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, expandiendo su porción plenaria como Mahavishnu, la primera encarnación, creó ese cosmos manifiesto, pero Él es innaciente. Sin embargo, la creación ocurre en Él, y la sustancia y las manifestaciones materiales son todos el mismo. Él las mantiene por algún tiempo y las absorbe de nuevo dentro de sí. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación que provenga de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin, y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio, los grandes pensadores pueden conocerlo a Él cuando se encuentra libre por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece de ante nuestra vista. Karanarna Vashayi Vishnu es la primera encarnación del Señor Supremo, y Él es el amo del tiempo eterno, del espacio, de la causa y los efectos, de la mente, de los elementos, del ego material, de las modalidades de la naturaleza, de los sentidos, de la forma universal del Señor, de Garbhodakasayi Vishnu, y del conjunto total de todos los seres vivientes, tanto móviles como inmóviles. Yo mismo, Brahma, el Señor Shiva, el Señor Vishnu, grandes engendradores de seres vivientes tales como Daksha y Prayapati, ustedes mismos, Narada y los Kumaras, semidioses celestiales tales como Indra y Chandra, los líderes de los planetas Burloka, los líderes de los planetas terrenales, los líderes de los planetas inferiores, los líderes de los planetas Gandharva, los líderes de los planetas Vidyadhara, los líderes de los planetas Charana Loka, los líderes de los Yakshas, Rakshas y Uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y viajeros siderales, así como los muertos, los espíritus malignos, los satanes, genios,
Kushmandas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y los grandes pájaros, etc. En otras palabras, absolutamente todos aquellos que posea en un grado excepcional poder, opulencia, destreza mental y perceptiva, fuerza, indulgencia, belleza, modestia, opulencia y buen linaje, con forma o sin ella, puede que parezca ser la verdad específica y la forma del Señor, pero de hecho no lo es. Ello es tan solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. Oh Narada, ahora he de describir una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor conocidas como Lila Avataras. El oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Esos pasatiempos son agradables al oído y han de ser saboreados, por lo tanto se encuentran en mi corazón. Así pues, de las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio, yo creé los ingredientes y enseres para ofrecer sacrificios, y ejecuté el sacrificio para complacer al Señor. Capítulo 7. Encarnaciones programadas con funciones específicas. El Señor Brahma dijo: cuando el ilimitadamente poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra, que había sido sumergido en el gran océano del universo denominado Garbhodaka, apareció el primer demonio, Hiranyaksha, y el Señor lo atravesó con su colmillo. El Prayapati engendró primero a Suyanya en el vientre de su esposa Akuti, y luego Suyanya engendró semidioses, encabezados por Suyama, en el vientre de su esposa Dakshina. Suyanya, en la forma de Indradeva, aminoró sufrimientos muy grandes en los tres sistemas planetarios, el superior, el inferior y el intermedio. Y debido a que aminoró así los sufrimientos del universo, el gran padre de la humanidad, es decir, Swayambhuva Manu, le dio luego el nombre de Hari. El Señor apareció luego como la encarnación Kapila, siendo hijo del Prayapati Brahmana Kardama y su esposa Devahuti, juntamente con otras 9 mujeres, hermanas. Él le habló a su madre acerca de la autorrealización, por lo cual, en esa misma vida, ella quedó limpia por completo del lodo de las modalidades materiales, con lo cual alcanzó la liberación, el sendero de Kapila. El gran sabio Atri oró pidiendo tener descendencia, y el Señor, estando satisfecho con él, le prometió encarnarse como el hijo de Atri, Dattatreya, Datta, el hijo de Atri. Y por la gracia de los pies de loto del Señor, muchos yadus, haihayas, etc., quedaron tan purificados que obtuvieron bendiciones tanto materiales como espirituales. Para crear diferentes sistemas planetarios, yo tuve que someterme a austeridades y penitencias, y el Señor, sintiéndose así complacido conmigo, se encarnó en 4 sanas, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana y Sanatan. En la creación anterior, la verdad espiritual fue devastada, pero los 4 sanas la explicaron en forma tan precisa que la verdad de inmediato fue claramente percibida por los sabios. Para exhibir su manera personal de austeridad y penitencia, él apareció en las formas gemelas de Narayan y Nara, en el vientre de Murti, la esposa de Dharma e hija de Daksha. Unas bellezas celestiales, las acompañantes de Cupido, fueron a tratar de romper sus votos, pero no tuvieron éxito, pues vieron que muchas bellezas como ellas emanaban de él, la personalidad de Dios. Grandes personalidades, tales como el señor Shiva, pueden, mediante sus miradas iracundas, superar la lujuria y vencerla. Sin embargo, ellos no pueden librarse de los dominantes efectos de su propia ira. Esa ira nunca puede entrar en el corazón de él, el Señor, quien se encuentra por encima de todo eso. Así que, ¿cómo puede la lujuria refugiarse en su mente? El príncipe Dhruva, si bien era solo un muchacho, al ser insultado por las ásperas palabras proferidas por la coesposa del rey, incluso en presencia de éste, se entregó a la ejecución de severas penitencias en el bosque, y el Señor, sintiéndose satisfecho con su oración, le otorgó el planeta Dhruva, el cual es adorado por grandes sabios que se encuentran tanto hacia arriba como hacia abajo.
Maharaj Bena se apartó del sendero de la virtud, y los brahmanas lo castigaron con la maldición del relámpago. Mediante esto, el rey Bena fue quemado juntamente con sus buenas acciones y su opulencia, y se encontraba camino del infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como hijo de él con el nombre de Prithu, libró del infierno al condenado rey Bena y explotó la tierra mediante la extracción de toda clase de cosechas de productos agrícolas. El Señor apareció como el hijo de Sudevi, la esposa del rey Navi, y fue conocido como Rishabhadeva. Él ejecutó yoga materialista para equilibrar la mente. Esa etapa también se considera que es la situación más elevada y perfecta de la liberación, en la cual uno se encuentra situado en el propio yo y está completamente satisfecho. El Señor apareció como en la encarnación Hayagriva, en un sacrificio realizado por mí, Brahma. Él es los sacrificios personificados, y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. Al final del milenio, el futuro Vaivashvata Manu, de nombre Satyavrata, habría de ver que el Señor en la encarnación de pez es el refugio de todas las clases de entidades vivientes, ascendiendo hasta aquellas que se encuentran en los planetas terrenales. Debido a mi temor de la vasta agua que aparece al final del milenio, los Vedas salen de mi boca, de Brahma, y el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege los Vedas. El Señor primordial adoptó luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo de la montaña Mandara, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios, para extraer néctar, estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor tortuga, el cual, mientras dormía parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrsimhadeva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios, Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. El líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomando una flor de loto con su trompa, le habló al Señor diciendo: «Oh disfrutador original, Señor del universo, oh liberador tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado». La personalidad de Dios, después de oír la súplica del elefante, consideró que éste necesitaba su ayuda inmediata, pues se encontraba en un gran peligro. Así pues, el Señor apareció ahí de inmediato en las alas del rey de los pájaros, Garuda, plenamente equipado con su arma, el disco chakra. Con el disco, él cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante, y liberó a este último levantándolo por la trompa. El Señor, si bien es trascendental a todas las modalidades materiales, aún así superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como los Adityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi, y debido a que Él superó todos los planetas del universo, Él es la suprema personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir la cantidad de 3 pasos de tierra, se llevó todas las tierras de Bali Maharaj. Él pidió debido tan solo a que, sin mendigar, ninguna autoridad puede llevarse las pertenencias legítimas de uno. Bali Maharaj, quien puso en su cabeza el agua que lavara los pies del loto del Señor, no pensó en nada más que en su promesa, a pesar de que su maestro espiritual se lo había prohibido. El rey dedicó su propio cuerpo personal a satisfacer la medida del 3er paso del Señor. Para una personalidad así, hasta el reino del cielo que conquistó con su fuerza carecía de todo valor. Oh Narada, la personalidad de Dios en su encarnación de Hamsa Avatar
te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido contigo, debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, la cual especialmente les resulta comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Vasudeva, la personalidad de Dios. El Señor, en la encarnación de Manu, se volvió el descendiente de la dinastía Manu y rigió a la hereje orden real, venciéndolos mediante su poderosa arma de disco. Sin ser detenido bajo ninguna circunstancia, su régimen se caracterizó por su gloriosa fama, que se expandió por los 3 lokas y ascendió por encima de ellos hasta el sistema planetario de Satya Loka, el más elevado del universo. El Señor, en su encarnación de Dambantari, cura muy rápidamente, y tan solo mediante su fama personificada, las enfermedades de las por siempre enfermas entidades vivientes. Así pues, la personalidad de Dios queda glorificada por siempre. Él además exigió una porción de los sacrificios, y es tan solo Él quien inauguró en el universo la ciencia médica o el conocimiento de la medicina. Cuando los administradores regentes, conocidos como los kshatriyas, se apartaron del sendero de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor, en su encarnación del sabio Parashuram, arrancó a esos reyes no deseados, que aparecían como espinas en la tierra. Así pues, él arrancó a los kshatriyas 3 veces 7 con su muy afilada hachuela. La suprema personalidad de Dios, juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ishvaku como el señor de su potencia interna, Sita. Por orden de su padre, Maharaj Dasharatha, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él, y así pues fue finalmente derrotado. La personalidad de Dios, Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana, con ojos al rojo vivo, como aquellos de Jara, que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso, debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla, la trompa del elefante que llevaba el rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana, y las partes rotas esparcidas iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza, y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. Pero su risa, dominada por el júbilo, juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arco de Ramachandra, la personalidad de Dios. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la aflicción del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. No hay duda de que el Señor Krishna es el Señor Supremo, pues, de no ser así, ¿cómo le fue posible a Él matar a un demonio tan gigante como Putaná, cuando se encontraba apenas en el regazo de su madre? Voltear una carretilla con la pierna cuando tenía tan solo 3 meses de edad, arrancar un par de árboles Arjun tan altos que tocaban el cielo, cuando él tan solo gateaba. Todas esas actividades resultan imposibles para cualquier otra persona que no sea el propio Señor. Luego, además, cuando los pastorcillos de vacas y sus animales bebieron de la envenenada agua del río Yamuna, y después de que el Señor en su infancia los resucitara mediante su misericordiosa mirada, tan solo para purificar el agua del río Yamuna
él saltó dentro como si estuviera jugando y castigó a la venenosa serpiente Kalilla. ¿Quién puede realizar hazañas así de hercúleas a excepción del Señor Supremo? En la misma noche del día del castigo de la serpiente Kalilla, cuando los habitantes de Brajabhumi dormían despreocupadamente, se encendió un incendio forestal debido a unas hojas secas, y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, juntamente con Balaram, los salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. Cuando la pastora de vacas, Yashoda, la madre adoptiva de Krishna, estaba tratando de atar con sogas las manos de su hijo, observó que la soga carecía siempre de la longitud necesaria, y cuando finalmente se dio por vencida, el Señor Krishna, poco tiempo después, abrió la boca, en la cual la madre observó que se encontraban todos los universos. Al ver eso, se le presentaron dudas en la mente, pero ella se convenció de una manera diferente de la naturaleza mística de su hijo. El Señor Krishna salvó a su padre adoptivo, Nanda Maharaj, del temor del semidios Varuna, y liberó a los pastorcillos de vacas de las cuevas de la montaña, pues fueron puestos ahí por el hijo de Maya. Además, a los habitantes de Vrindavan, que durante el día se encontraban muy atareados trabajando y de noche dormían profundamente debido a su ardua labor de día, el Señor Krishna les confirió la promoción al planeta más elevado del cielo espiritual. Todos estos actos son trascendentales y ciertamente demuestran sin duda alguna su divinidad. Cuando los pastores de vacas de Vrindavan, por instrucción de Krishna, dejaron de ofrecerle sacrificios a Indra, el rey celestial, toda la extensión de tierra conocida como Braja fue amenazada con ser arrastrada por constantes y fuertes lluvias, que caerían durante 7 días. El Señor Krishna, debido a su misericordia sin causa para con los habitantes de Braja, si bien tenía tan solo 7 años de edad, sostuvo con una mano la colina conocida como Govardhan. Él hizo esto para proteger a los habitantes de la embestida del agua. Cuando el Señor se encontraba dedicado a sus pasatiempos de la danza rasa en el bosque de Vrindavan, avivando los deseos sexuales de las esposas de los habitantes de Vrindavan mediante dulces y melodiosas canciones, un demonio de nombre Sankachyuda, un rico seguidor del tesorero del cielo Kubera, raptó a las doncellas, y el Señor le separó la cabeza del tronco. Todas las personalidades demoníacas, tales como Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arista, Chanura, Mústica, el elefante Kuvalayapida, Kamsa, Yavana, Narakasura y Paundraka, grandes mariscales tales como Shalva, el mono Dvivida y Bálava, Dantavakra, los 7 toros, Shambhara, Vidurata y Rukmi, así como también grandes guerreros tales como Kamboya, Matsya, Kuru, Srijaya y Kekaya, habrán todos de pelear vigorosamente, bien sea directamente con el Señor Hari, o con él bajo sus nombres de Baladeva, Arjun, Bhima, etc. Y los demonios, siendo así matados, habrán de alcanzar bien sea el Brahmayoti impersonal o su morada personal en los planetas Vaikunta. El propio Señor en su encarnación de hijo de Satyavati, Vyasadeva, habrá de considerar que su recopilación de la literatura védica sería muy difícil de ser entendida por las personas poco inteligentes y de vida corta, y por consiguiente habrá de dividir el árbol del conocimiento védico en diferentes ramas, de acuerdo con las circunstancias de la era en cuestión. Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, volando invisibles en el cielo con cohetes bien construidos, preparados por el gran científico Maya, el Señor habrá de confundir sus mentes vistiéndose atractivamente como Buda y predicará principios religiosos. Luego, al final de Kali Yuga, cuando ya no existan temas que traten de Dios, ni siquiera en las residencias de los supuestos santos y caballeros respetables de las 3 castas superiores, y cuando el poder del gobierno se traslade a las manos de los ministros elegidos entre la clase Shudra de bajo nacimiento o de aquellos más bajos que ellos, y cuando ya no se conozca nada de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabra,
En ese momento el Señor aparecerá como el castigador supremo. Al comienzo de la creación existimos la penitencia, los prayapatis, los grandes sabios que engendran y yo, Brahma. Luego, durante la manutención de la creación, existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Mas al final hay religión, y luego aparecen el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etc. Todo ello constituye diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo, el Señor. ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico, que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo, puede hacerlo, debido a que solo fue él quien en su forma de Trivikram movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material, y todos se conmovieron. Ni yo, ni todos los sabios nacidos antes que tú, conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de él otras personas que nacen después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de ese conocimiento, si bien él está describiendo las cualidades del Señor con 1000 caras. Pero todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso. Oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de las potencias de Yoga Maya, y en forma similar, las potencias del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia atea, es decir, a Prahlad Maharaj, a Swayambhuva Manu, a su esposa Satarupa, a sus hijos e hijas, como Priyavrata, Uptanapada, Akuti, Devahuti y Prasuti, a Prachinabarhi, a Ribu, a Anga, el padre de Vena, a Maharaj Dhruva, a Ishbaku, a Aila, a Muchukunda, a Maharaj Janaka, a Gadi, a Raghu, a Ambarish, a Sagara, a Gaya, a Nahusha, a Mandata, a Larka, a Satadanu, a Anu, a Rantideva, a Bhishma, a Bali, a Amurtaraya, a Dilipa, a Saubari, a Utanka, a Shivi, a Devala, a Pitpalada, a Saraswata, a Uddhava, a Parashara, a Burishena, a Vibhishana, a Hanuman, a Sukadeva Goswami, a Arjun, a Arstisena, a Vidura, a Shrutadeva, etc. Las almas rendidas que provienen incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas, como las mujeres, la clase laboral, los montañeses y los siberianos, o incluso los pájaros y las bestias, también pueden conocer acerca de la ciencia de Dios y librarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Aquello que se experimenta como el Brahman absoluto está lleno de ilimitada bienaventuranza, sin congoja alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está externamente exento de toda perturbación y libre de temor. Él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas, y en quien no se encuentra la energía ilusoria. En un estado trascendental así, no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental ni meditación, tal como lo realizan los gyanis y los yogis. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual,
son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y por lo tanto, la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo, hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la Suprema Personalidad de Dios, quien es el Creador de los mundos manifestados. Sin Él, Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de las existencias fenomenales y noumenales. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios, y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación, y en una forma en que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la personalidad de Dios Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente sumum bonum de todas las energías. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor.